La UNAM decidió otorgar a 14 mexicanos destacados el doctorado honoris causa. Entre ellos está el doctor Julio Frenk, el doctor José Sarucán, que fue rector de la UNAM. El doctor Frenk es la cuarta generación de médicos en su familia. Sus abuelos vinieron de Alemania en 1930, su abuelo, su padre, su hijo, en fin, es una generación de médicos. Fue el primer director de la Facultad de Miami y es actualmente el director, ¿sí? El director de la Universidad de California. Estoy hablando de quien creó en el gobierno del presidente Vicente Fox el sistema público de salud, pues hasta ahora más exitoso que ha habido, como se confirmaría después con el desastre del INSABI en tiempos de López Obrador, me refiero al Seguro Popular, y que pues es un hombre extraordinario. Querido Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas felicidades. Muchas gracias, Joaquín. Gracias por tus muy amables palabras y por invitarme a estar contigo esta tarde. No, no he dicho nada que no sea cierto. En la actualidad eres el rector de la Universidad de California en Los Ángeles. Sí, me siento muy orgulloso de eso. Soy el primer, lo que aquí se llamaría latino, la primera persona de origen latinoamericano en ocupar esa posición aquí en esta universidad y en esta ciudad que es, como sabemos, tiene la segunda población más grande de mexicanos después de la Ciudad de México. Entonces, realmente ha sido una gran distinción y sobre todo ahora tener este reconocimiento de mi alma mater, que es la UNAM. Así es, porque además tú fuiste el primer latino presidente de la Universidad de Miami, en Florida. Sí, he tenido yo después de dedicar toda mi vida profesional a estar en México, tuve este viraje después de que estuve en el gobierno, en universidades que si bien están localizadas en Estados Unidos, tienen un alcance global. Sí. Empecé en Harvard como director de la Facultad de Salud Pública, luego me fui como rector de la Universidad de Miami y ahora como rector de la Universidad de California, Los Ángeles, la famosa UCLA. Sí. En todas esas tres posiciones he sido la primera persona de origen latinoamericano que está en esos cargos. Entonces me siento muy orgulloso de poder llevar esa parte de lo que es mi patria, mi país, el país que le salvó la vida a mis abuelos y a mi padre y a mi tía Margit, y que ha permitido que no solo yo, sino todos mis hermanos, mis primos, hayamos tenido una vida maravillosa y sigamos teniendo una vida maravillosa en este gran y generoso país que es México. Cuando vinieron tus padres en el 30, ¿no? Más o menos. Sí, salieron mis abuelos, Tus abuelos, tenían perdón. sus dos hijos, mi papá, que tenía 6 años, y mi tía Margit, y tuvieron que huir por el clima de antisemitismo que había y a lo que luego dio lugar. Y México les abrió la puerta, los brazos, eran gente totalmente extraña, no conocían a nadie aquí, pero realmente huyendo de ese clima intolerable de discriminación, lograron salir afortunadamente a tiempo y se radicaron en México y ahí, bueno, mi padre vivió hasta los 96 años, su mamá, mi abuela, Mariana Frank Besheim, vivió hasta los 106 años y mi tía Margit, la otra hija, la hija de mi abuela, fue antier, hace unos días celebró su centenario. No. De manera que, Son los jevos, los Frank. pues sí, hemos tenido esa gran fortuna, mis 6 hermanos y mis tres primos, los 10 que venimos, que descendemos de esos dos abuelos, de ese par de abuelos que huyeron en los años 30 del siglo pasado, pues nos hemos tratado de cara a la idea de corresponder a la generosidad del pueblo de México, que permitió que nosotros viviéramos, y eso es algo que siempre ha estado muy presente en mi vida, esa deuda de gratitud hacia México. Por eso, cuando veo que la UNAM, donde estudié mi carrera de medicina, me ha otorgado esta gran distinción del doctor honoris causa, además en compañía de grandes personas Sí. como José Sarucán, a quien admiro profundamente, y otros, realmente a mí
me llena de satisfacción y te agradezco mucho que me ofrezcas el espacio para hablar de esto. No, no, cómo no, si es para mí es un orgullo primero ser tu amigo, porque así me considero hace, pues desde principios de siglo, desde antes, desde el siglo pasado, estoy hablando de Sí, longevos, sí, y hoy que te hacen este reconocimiento en la UNAM, porque estudiaste medicina en la UNAM, pero luego el doctorado fue en Michigan, ¿no? sí. Sí, yo ahí fue donde me formé en la UNAM, era rector el doctor Guillermo Soberón, Sí. con los años se volvería un mentor mío. Eh, Era director de la Facultad de Medicina, otro gran médico, el doctor José Laguna, y ellos me orientaron a buscar en la salud pública una forma de amplificar los beneficios. En la medicina tratamos a una persona a la vez, pero en la salud pública nos encargamos de toda la comunidad. La salud pública es como la medicina, excepto que toda la sociedad es tu paciente. Y yo decidí dedicarme a eso y eso fue lo que descubrí en la UNAM y realmente le tengo un enorme cariño a esa institución, la universidad más antigua de Norteamérica, la segunda más antigua del hemisferio occidental, realmente una institución ejemplar, una enorme, una fuente enorme de innovación, de educación, que le ha dado beneficios incontables a la sociedad mexicana a lo largo de todos estos años. Ahora, bueno, primero dos cosas, el doctor Soberón, tu mentor, pues como tú fueron secretarios de salud. Sí, México empezó en el sexenio de Miguel de la Madrid en una trayectoria de nombrar secretarios de salud con un perfil que venían del área de la investigación, de la ciencia. Y claro, ser secretario de Estado en cualquier secretaría es un trabajo de carácter político. Pero la idea de traer expertos que se han cultivado en la investigación eh, realmente arrancó, aunque había habido antes muy buenos secretarios, pero con el doctor Soberón en 1982, en diciembre del 82, y siguió una secuencia que se ha mantenido hasta ahora con el doctor David Kersenovich, Sí, que es de un médicos. gran científico. Eso ha sido una fuente muy positiva para México. Claro, no basta con que el titular tenga una formación muy sólida, como ha sido el caso en todos estos años. Es necesario también que la Secretaría tenga los presupuestos necesarios y los equipos técnicos porque la salud es el servicio público más sensible y es lo inmediato, es lo que nos determina si vamos a vivir y con qué calidad vamos a vivir, qué calidad de vida. Entonces, pero esa ha sido una tradición que arrancó con el doctor Soberón entre sus muchos logros. Este año también se cumplen 100 años del natalicio del doctor Soberón, por cierto, en diciembre se cumplen 100 años de ese natalicio. Doctor Frank, hablabas de la salud pública, que es un médico tiene un paciente de uno en uno, sí, y la salud pública somos todos, ¿no? Sí. En México hubo un desplome, no que un desplome, un quiebre, una ruptura, una fractura de lo que fue la salud pública en el sexenio de López Obrador cuando desaparece el seguro popular que como fuera, sí, que como fuere, perdón, atendía a unos 50 millones de mexicanos, creó el fracaso del INSABI y perdieron 40 millones de mexicanos su acceso a la seguridad pública, me refiero a la seguridad social. Sí, por eso yo siempre he dicho que salud y educación tienen que ser guiadas por políticas de Estado que no dependan de las diferencias ideológicas, políticas, que son naturales en cualquier gobierno, sobre todo cuando hay regímenes democráticos, que espero que México continúe siendo un país democrático. Eh, es natural que haya debate, es natural que haya distintas perspectivas, pero salud y educación deben representar lo que se llama políticas de Estado, es decir, debe haber un consenso social de hacia dónde
cómo se tienen que estructurar esos dos servicios. ¿Y por qué salud y educación? Porque la salud y la educación son los dos pilares de la igualdad de oportunidades, que quiere decir simplemente que cada persona tiene los mismos chances de lograr sus objetivos en la vida. Y eso depende de la educación es el futuro de la gente y depende de la salud. La salud es el presente de la gente, porque si un niño se muere de una enfermedad prevenible, ya no tiene futuro, aunque vive en un país con un gran sistema educativo. Entonces, esos dos elementos le dan a cada persona, a cada generación, un arranque parejo en la vida. Y entonces sí, es tu mérito, es qué tanto trabajas, qué tanto te abocas, lo que te va a dar distintos grados de éxito. Pero ese éxito no es justo, no hay justicia, si no todos empezamos la carrera de la vida desde la misma línea de salida. Y la salud y la educación es lo que garantizan esa igualdad de oportunidad. Entonces, se tienen que elevar por encima del debate político que es natural a una vida en democracia y permitir construir mecanismos que lleven a la igualdad de oportunidades en el largo plazo. No puede estar sujeto a los vaivenes de las políticas de cada régimen en turno. Yo recuerdo que cuando tú que formas parte de esta comisión independiente para revisar las políticas públicas del gobierno de México en la pandemia de COVID, y señalaste que casi 300,000 mexicanos no debieron haber muerto y que murieron por la mala aplicación, o la criminal, diría yo, de las políticas de salud cuando la pandemia, López Obrador se te fue encima. Pues sí, eso es lamentable. Tenemos que, la otra lección que yo derivo y que ha sido parte de lo que he tratado de hacer durante toda mi carrera es que las políticas públicas tienen que basarse en evidencias, tienen que formularse basados en las mejores evidencias, tienen que implementarse usando esas evidencias y tienen que evaluarse usando esas evidencias. Y hay veces que la evaluación nos revela situaciones que no quisiéramos que fueran así, pero tenemos que aceptarlas y en vez de descalificar a quienes generan esas evidencias y esas evaluaciones, en vez de descalificarlos cuando las evaluaciones son adversas, hay que sentarnos y decir qué salió mal para que no volvamos a cometer los mismos errores. Descalificar a las personas que generan esa información no nos ayuda a arreglar el problema. Entonces sí tenemos que entrar en esta cultura política de que son las evidencias las que guían la formulación, la implementación y la evaluación de las políticas públicas y que en base a eso es que mejoramos lo que hay, descartamos lo que no sirve, porque si no de otra forma estamos repitiendo los mismos errores y eso es lo que... el problema no es cometer errores, todos lo hacemos, el problema es no aprender de ellos y solamente aprendemos cuando evaluamos con transparencia y con rigor las políticas públicas. Yo recuerdo que a este informe de esta comisión independiente de la cual tú formas parte, López Obrador lo tildó a su estilo, ¿no? De pasquín inmundo, politizado y que solo buscaban ustedes perjudicarlo a él. Sí. Bueno, es la famosa descalificación ad hominem, ¿no? En vez de cuestionar las ideas y debatir las ideas, se cuestiona a quien emite las ideas. Es un recurso que no nos permite avanzar. Desde luego, todo lo que yo he hecho en mi vida ha estado guiado por estos principios. Yo no pertenezco a ningún partido político, no tengo eso no es lo que ha guiado mi vida. A mí lo que me interesa es que hagamos aquello que la ciencia, traducida en evidencias, nos apunta como el mejor camino y que estemos evaluando, porque si resulta que las cosas no salen como uno pensaba o quería, puede uno corregir el rumbo. Eso para mí es lo que da lugar a políticas públicas virtuosas que ponen al ser humano, bienestar de las personas en el centro, más que la pugna por el poder. Creo que poner el poder al servicio del bienestar es lo que define un buen servicio público y eso no se puede hacer sin datos rigurosos, bien validados, transparentes que nos permitan saber si vamos por el rumbo correcto. Yo eso es a lo que he dedicado mi vida entera, primero en el campo de la salud,
ahora en la educación superior. Dime, doctor Frank, López Obrador dejó un desastre en materia de salud pública. ¿Cómo estás viendo la reconstrucción que está llevando a cabo, lo que encabeza el doctor Kersenovich? Pues creo que hay una voluntad muy valiosa y muy encomiable de mejorar las cosas, de retomar un poco esta idea básica que no es una idea mía, es una idea ampliamente aceptada de que tenemos que basar las políticas públicas en buenas evidencias, evidencias derivadas de investigación rigurosa, transparente, defensible. eh, y veo una intención de lograr hacer avances en ese sentido. Bien, querido Julio, pues muchas felicidades, te mando un abrazo y nos veremos pronto. Pues muchas gracias, Joaquín. Aprecio mucho No. esta oportunidad y nuevamente le quiero, a través de tu programa, expresar al Consejo Universitario de la UNAM mi más profundo agradecimiento por esta distinción. Realmente me llena de orgullo y es un elemento más de la deuda que tengo hacia la Universidad Nacional Autónoma de México, mi alma mater. Gracias, gracias a ti, muchas felicidades, querido Julio. Gracias, El doctor Joaquín. Julio Frenk, rector de la Universidad de